Bueno, escuchando a Gabriel, me acordé de John Fitzgerald Kennedy. En el año 62, en un discurso, dijo: no esperen ciudadanos americanos que Estados Unidos haga algo por ustedes, sino piensen ustedes qué pueden hacer por Estados Unidos. Y es un poco lo que él en otras palabras dijo, y no creo copiarlo a Kennedy, pero fue tu idea, es decir, hay que hacer. Si no haces, no esperes que hagan por vos. En todos los ámbitos hay que hacer. Y si queremos tener un país mejor, hay que hacer. A mí, en materia de seguros, me pasó lo siguiente. Hace más de 30 años, yo trabajaba en tribunales y me tocó un expediente que era una estafa de seguros. Un incendio en una fábrica donde el reclamo era enorme por las telas que se habían quemado en esa fábrica. Tenía un informe de los investigadores de la falsedad y me enamoré de la causa, de cómo indiciariamente fui demostrando que era imposible tal cantidad de tela, que no tenía los camiones que le habían llevado la tela. Cité a otros del mercado, era imposible tener esa cantidad de tela. Peritos de bomberos que determinaron que el incendio había sido intencional. El imputado, un vivo, se había ido de viaje y dijo: justo que me fui de viaje, yo lo tomé como se fuiste de viaje a propósito. No, es que fuiste de casualidad. Y ya en aquellos años me resultó seductor y el tema del fraude al seguro, la patraña, el engaño. Muchos años después, en pandemia, lo conocí a él, con la propuesta de hacer, de combatir el fraude al seguro. Y yo me enamoré de él y de la idea, en el sentido de que no puede permitirse impávidos estos que están dando datos de que el 47% de los reclamos que se peticionan son falsos. Esto es muy argentino y no puede tolerarse y afecta, como bien dijeron, no solo a la compañía de seguro, sino a la prima, al que paga, al asegurado honesto, al mercado en general. Y esto no ocurre en esta proporción en otros ámbitos. Eso demuestra la crisis que nosotros estamos viviendo. Y cuando veamos los casos que hemos llevado a juicio, veremos que son todas ardides, engaños, picardías para tratar de defraudar al seguro y obtener indebidamente un dinero. Yo le he preparado una exposición demasiado extensa de lo que es el delito de estafa, que es la conducta punible que se desarrolla en estos casos. Voy a tratar de hacerla más breve, más corta y de más de interés para un público general, no tanto para abogados. En términos simples, nuestro Código Penal tiene 13 títulos en la parte especial. Cada título es un bien jurídico que el legislador dijo: vamos a proteger estos bienes jurídicos que son valores de importancia para la sociedad. Entonces tenemos la integridad física, la vida, tenemos la seguridad pública, la administración pública, la fe pública, el honor, el Estado civil, el orden económico y financiero, es el último bien jurídico que se creó hace unos pocos años, y tenemos la propiedad. Dentro de los delitos de la propiedad está el robo, el hurto, la extorsión, la usura, y están las estafas y defraudaciones, que es el título sexto. ¿Qué es estafa y qué es defraudaciones? Bueno, son todas las defraudaciones. Es el género, una especie de la estafa. Defraudaciones tenemos muchas: administración fraudulenta, el gerente o el administrador funcionario público que maneja bienes ajenos y se los apodera, la retención indebida, quien retiene algo ilegalmente de otra persona, la circunvención de incapaz, quien aprovecha
la necesidad y la experiencia y la capacidad de una persona para hacerle firmar documentos, el espionato, el desbaratamiento. Hay un montón de conductas. Una de esas conductas precisamente es la estafa. Estafa es el género. Entonces, ¿qué es la estafa? Es un perjuicio patrimonial, está dentro de los delitos contra el patrimonio. Es un delito que produce una lesión. El bien jurídico es precisamente el patrimonio, disminuir el patrimonio, un bien de contenido económico. Bien de contenido económico donde en la estafa hay una maniobra inicial, hay un dolo inicial del autor. El autor quiere desplegar un ardid o engaño, una patraña, para incurrir en error, segundo elemento, a la víctima, y que esa víctima realice voluntariamente una disposición patrimonial, y esa disposición patrimonial no tiene un perjuicio económico, es inicial, hay un dolo anterior, un ex ante, él quiere obtener la prestación patrimonial, quiere con ardido engaño que le entregue la cosa, crea una relación, gana confianza, y lo que busca es defraudar a otro precisamente con ardido engaño. Por eso los autores se dividen en si son 3 o 4 elementos. Primero, ardido engaño. Segundo, error en la víctima. Tercero, disposición patrimonial, entrega. Cuarto, perjuicio económico. En la estafa del seguro se da precisamente eso, un ardido engaño en el hecho, en el reclamo, en la denuncia falsa que hicieron ante la autoridad policial, documentos que presenta falsos ante la aseguradora. 2, la víctima, que es la aseguradora que incurre el error, dando por cierto las mentiras de este ardido engaño, y entonces hace una disposición patrimonial que es el pago debido que le produce un perjuicio, los 4 elementos. Hay una relación de causalidad entre todos estos. Y fíjense, en cuanto a ardido engaño y estafa, ya las partidas decían que la imaginación del ser humano es tal que es imposible enumerar todos los ardidos engaños. Hay cantidad tremenda de hechos. Por eso nuestro código no detalla, dice cualquier otro ardido engaño y lo deja en blanco para que el juez lo complete. Yo he visto de todo en mi vida, les cuento un cuento. Cuando tenía 20 años, trabajaba en tribunales, se comete una estafa con un billete de $100, que de un lado estaba el Palmar de Concordia y del otro lado un gordo que decía García. Entonces yo dije, esto no es idóneo, esto no es delito. Entonces yo estudiaron libros y la escuela toscana de Carrara decía que el ardido debía ser idóneo, y yo dije, esto es absurdo, no puede haber estafa, este ardido idóneo no es apto. Un juez muy inteligente que yo tenía en ese momento me dijo, mira Mariano, dio resultado, a uno lo engañaron, ¿por qué no seguís la cadena de quién lo recibió? Y empecé a seguir la cadena y había 4 engañados. O sea, fíjense la imaginación y la cantidad de la gente, de la confianza. 4 engañados que habían recibido el billete de Cente García. Y después me enteré que en otros juzgados había otros billetes de Palmar de Concordia y García también. O sea, el argentino imagina todo. ¿Qué es el artificio? Los autores dicen artificio, yo lo llamo patraña. ¿Qué es el engaño? Es faltar a la verdad. Lo que se dice, piensa o hacer. Para mí es simular, es disimular. Siempre hay errores en nuestra doctrina y en la jurisprudencia. Lo usan como sinónimo. Ardido engaño. Y no son iguales. O despegaste un ardid o despegaste un engaño, no un ardid. Es uno u otro. El ardido engaño existen otros delitos en el Código Penal. El delito de evasión no es no pagar, es no pagar mediante ardido engaño, presentar una declaración jurada falsa, facturas falsas, es un ardido engaño. El delito aduanero de contrabando es simular dónde está la cosa, la mercadería, la documentación, el contrabando documentado mediante ardido engaño. Es un factor común en todos estos. ¿Y qué es lo que tienen en común en ardido engaño? Que se deforma la verdad, se embauca a la víctima le cree, la víctima confía. Nuestro código da supuestos.
concretos de arriba de un año, aparentar bienes, calidad simulada, mentir en los títulos, nombre supuesto, influencia mentida, abuso de confianza. Uno, el más común, aparentar bienes, la persona que simula riquísimo, que va el bárbaro y atrás en realidad es un simulador. Es muy importante la idoneidad, como veíamos, del arribo de un año y la responsabilidad de la víctima. En nuestro sistema hubo mucha confusión a lo largo de la historia en este requisito en el delito de estafa. A mi juicio no interesa el despliegue, no interesa la mise en scène. Nosotros lo copiamos de Francia, Croquerie, en el Código francés de 1882, la figura de la estafa de segundo. Para mí no interesa realmente. Yo me paro en otra postura diferente a la mayoría. Para mí lo que me interesa es si tuvo éxito. Y lo aprendí con el caso de Gordo García. Tuvo éxito, es estafa. No importa la idoneidad que tiene el juez, que ve, no, a mí no me van a estafar con esto. Si tuvo éxito, es idóneo. No importa si es burdo, tuvo éxito, es idóneo. Si provocó error en la víctima, es idóneo. No interesa la modalidad que hizo, la cantidad, la calidad, la autoridad. Engañó y ganó. Yo les voy a contar dos casos. Una señora mayor, la llaman y le dicen: tenemos a tu hijo secuestrado y entonces tenés que venir tenés que dar plata para poder ir a pagar el secuestro. Ese ardid, que era torpe, funcionó. La señora nos invitó a comer, le abrió la puerta al marido, le dio el té y se llevaron toda la plata. Funcionó y después me enteré de más casos. A mí me parece algo torpe, burdo, pero funcionó, la estafa idónea. Yo, en otras épocas, me levantaba muy temprano y veía si mis hijos estaban en casa o no. Y veía que estaban. Teléfono. Y me dicen: mire, su hijo tuvo un problema, está en Churruca, hay que llevar un dinero. Y yo ya me lo oí venir por fato de tribunal. Digo: dime una cosa, no te lo voy a buscar. No, pero no tengo que, te voy a buscar. Yo no sé cómo porque estaba en el teléfono. Entonces le pudiera buscar y te voy a matar. O sea, yo me activé enseguida, estaba arriba, pusieron una red idóneo. Publicó una carta de lectores, yo porque está esto, y ahí instalaron en los teléfonos: usted está hablando de un servicio para que se frustrara esta estafa carcelaria, decían los cacos desde ahí. Entonces, interesa si tuvo éxito, si fue idóneo. Hay alguna doctrina que dice: no, al descuidado el derecho penal no lo protege, al negligente no lo protege, es torpeza de la víctima, hay una competencia de él. Yo no estoy tan convencido, pese que en la defensa nos hizo bastante y me lo toma, pero no estoy tan convencido de que ese sea el requisito. Si es torpe o descuidado, eso no está en el tipo penal. El tipo penal no te dice: el torpe y el descuidado, no, el derecho penal no lo cuida, no hay ninguna norma que lo diga. Y en la Corte sostiene este criterio. En la Cámara del Crimen encontré al juez Rodrigo Varela que dice lo mismo que yo venía sosteniendo cuando hablo de ciertos ámbitos, no una defensa. Pero si es descuidado, torpe, no importa, es igual. Si es mayor, menor, no hay un requisito. En España el criterio es objetivo, es el medio, la actitud. Que si es verosímil, para mí es el caso concreto. Y así de simple. La mentira es alta, la simple mentira, es idóneo, un mentiroso. Muchos dicen que no, para mí sí, si la mentira surtió efecto, tuvo éxito, es válida. Se me ocurrió este ejemplo mientras preparaba esta charla. Un señor viene y dice: soy bombero, me da tremendo rifas y la gente del edificio le compra todas las rifas. El hombre no es bombero, el hombre es estafador. Mintió, no fue acompañado de disfraz, era un embustero y tuvo éxito.
Entonces, bueno, es la simple mentira. ¿Fue estafa? Es estafa, por supuesto que sí. O se me ocurrió otro ejemplo. En los años que yo trabajaba en tribunales, muchas mesas de dinero que ofrecían un interés imposible de cumplimiento. Y yo, el Banco Nación ofrecía un 6%, entonces no es un 20%. Y la gente iba y le daba, y le daba. Dice, ¿cómo puede dar plata un 20% a este señor que no tiene respaldo del Banco Central, bueno, acá en Argentina? Pero bueno, y le daba, más de 150 víctimas. Torpe no, tuvo éxito. O sea, un vivo, la simple mentira, la apariencia, demostró que era un vivo. Y los engaños socialmente aceptados, las conductas cotidianas, son estafa. Un mendigo falso. O supongo esos chiquitos que traen un bebé que en realidad es un muñeco. O las propagandas mentirosas. La doctrina penal dice no. Bompadre, por ejemplo, autor muy reconocido, dice que no. Pues para mí sí. Si vos le das a la plata al grupito de chicos que vos creés que están con un bebé y se la das confiando, pero te están engañando, es estafa. Tuvo éxito. Lo mismo que el petardismo. ¿Qué es el petardismo? Yo tuve algún caso. El señor que va a un restaurante, después se escapa. Él aparentó que iba a pagar y se escapó. El señor, lo que puede tener a mí, iba a un hotel de primera línea frente a la Plaza San Martín y se quedaba muy elegante, usaba comida, bebida, no le habían pedido la tarjeta de crédito y a los 15 días le dijeron, señor, ¿puede cancelar un poquito la cuenta? Y de repente se escapó. Y se fue a otro hotel, hasta que se hablaron entre los hoteles y lo metieron preso. Porque era esos petardismos, borronería, aparentaba solvencia y era un estafador. Eso tiene éxito. Hay un caso de la Cámara del Crimen, un plenario que me acordé, y me di cuenta que tan viejo no estoy, y se llama Franco, donde la Cámara en pleno, un voto de Ubiña, un juez de hace 30 años fantástico, que decía, el que aparenta bienes, obtiene un servicio en hotel y no se lo pagan, es estafa. El silencio, discusión terrible, ¿puede haber estafa por silencio? ¿Puede haber estafa por omisión? Un gran profesor, que conocí, traté mucho de joven, Norberto Escobar, que escribió un libro, El silencio y la estafa. ¿Puede haber estafa con silencio? Los pongo en un ejemplo que se me ocurrió hoy. Toca el timbre la persona y la señora está esperando a alguien de Rappi y toca un timbre uno que se equivocó de piso. ¡Ay, qué suerte que vino Rappi! Le doy la plata para mi sobrino, usted la tiene que llevar acá a 10 cuadras. El tipo no dice nada. Silencio. Toma la plata y se va. Me llevé el sobre la plata. Señora, ahí no dijo nada. ¿Estafa? Yo creo que no. Acá no. Porque la estafa en nuestro código penal es activa, es hacer. Y no me vengan que tiene posición de garante, foco de peligro. Si el código penal, el principio de legalidad, dice es hacer, no puede ser mediante no hacer. Habría otro delito que es el que entra en poder de una cosa producto de un error, que es una defraudación menor, que está prevista en el código, sería ese el delito de este embustero de radio. Pero estafa con silencio la veo muy difícil. Bueno, en los negocios jurídicos, en los contratos, el contrato de seguro es muy habitual el fraude. El fraude que ustedes nos ven en un contrato bancario, donde el banco finalmente cae y lo embuste, o un fideicomiso de construcción de una obra que nunca se hace, o los metros de una cochera que te venden y para medir si tiene muchos metros menos que vos te pagaron. O sea, parece como verdadero algo que es en definitiva una estafa. Ardido engaño. Segundo error. Error es la persona que es víctima producto de la gran maniobra estafatoria con ardido engaño del autor, le crea un conocimiento falso a la víctima, está equivocada. Entonces, como consecuencia de ese ardido engaño, entrega. El tercer elemento, disposición patrimonial, entrega la cosa o presta un servicio. Y el cuarto es el perjuicio patrimonial, menoscabo económico, disminución del patrimonio. En un ámbito económico individual sufre un perjuicio.
es un delito de daño efectivo, de un perjuicio real y cierto, de resultado, no de peligro. Voy a abreviar, siempre tiene que ser dolo, con dolo de voluntad y conocimiento. Yo quiero realizar la ley del engaño, quiero producir el error, quiero obtener el dinero. No puede ser un dolo eventual, y tal vez lo obtengo, puede ser culpa, nadie puede engañar a otro como por culpa, o en esos casos de negligencia hay atipicidad. Y voy a un tema muy importante que después va a profundizar el doctor González, que es la consumación, y acá entra con mucha importancia en el tema del fraude seguro. ¿Cuándo se consuma el delito de estafa en general? El delito de estafa requiere un resultado, que es la producción de un perjuicio patrimonial. Se desplaza del bien hacia el otro. Es un delito instantáneo que se consuma cuando te entregué la plata. En el seguro, cuando es descubierto, ese acto queda en grado de tentativa. Ya lo va a explicar él. Desplegó la red de engaño idóneo para hacerlo incurrir un error. Hay principio de ejecución, artículo 42 del Código Penal para los abogados. Puso en peligro el bien jurídico, pero pese a eso hay un acto de tentativa. Y acá hay algo muy sutil que interesa en el tema del seguro, que es la idoneidad del reclamo que hace la persona. Tiene que ser apta para hacerlo incurrir en error. Si la víctima, la compañía de seguro, de antemano ya sabe que es delito, está advertida, hay un delito experimental, no hay delito. Le voy a contar con 3 casos que tuve yo. En los años 80 había un fraude muy común que era un señor va por la calle y tiene un fajo de dinero. Entonces la señora lo agarraba y le sacaban el reloj, etc. A un señor le hacen el fraude y apenas le tiran el fajo de billete, ya sabía que existía el fraude. Le empieza a pegar trompadas al autor derecho, llega la policía, lo detiene. ¿Hay idoneidad? ¿Hay peligro? ¿Hay idóneo? Él ya sabía. No hay delito. Segundo caso que tuve. Un señor estafa con cheques de un banco, supóngase ustedes, pongamos Azul o de Cochea, a determinados comerciantes de un barrio. Entre los comerciantes se hablan. Al día siguiente vuelve al barrio, vuelve a otro negocio y vuelve con los cheques de Azul o de Cochea. Y ahí el comerciante apenas lo ve, ya lo advierte de antemano que está siendo víctima de estafa. Y dice, pase por acá, ¡pum! Policía, y lo detiene. Ya de antemano la compañía, en este caso los comerciantes, sabía. Tercer ejemplo, el caso también que tuve, había muchísimas estafas con tarjetas de crédito sustraídas en el exterior, en aquellos años en la Argentina. Una señora de origen muy humilde y características muy peculiares fue a comprar, no existía el shopping, fue a comprar un gran negocio con una tarjeta de una dinamarquesa. Supongo que se llamaba Sorensen. Apenas la vio la señora que atendía, dijo, ¿usted es de Dinamarca? Y le habló el correntino. Sí, soy de Dinamarca. Entonces se dio cuenta enseguida que era el riesgo de la tarjeta robada. Espera un segundo, señora, tic, la capturaron. Entonces, ¿qué pasa en la compañía de seguro cuando de antemano el reclamo puede ser idóneo? Lo va a contestar Pablo. Fíjense con esta idea de la idoneidad, de la víctima advertida. El delito tiene una pena muy baja, es un delito que viene del principio del siglo pasado, cuando se creó el Código Penal. Tiene una pena de 1 mes a 6 años de prisión. Siempre hay probation, no se ilusionen, vamos a tener muchos presos. Hay probation, hay condena de ejecución condicional, o sea, estas estafas hay que combatirlas, hay que perseguirlas, pero el derecho penal, estarán de acuerdo o no vamos a debatirlo acá, da varias oportunidades. Una es la probation, otra es la condena en suspenso. O sea, salvo un enorme
caso de aquel que había quemado el galpón con el que empecé mi charla, no admite condena efectiva. Y hay un tema muy importante, el monto. El monto incide en algo. Un señor que está imputado por 15.000 pesos, otro por un fraude de 100.000 pesos. El monto no incide en nada, es estafa. Incidirá solamente en el grado de que al graduar la pena, el juez de sentencia, al dictar el veredicto del tribunal, dirá, es un fraude importante, es un fraude chiquito, o el fiscal puede decir, hay principio de oportunidad, es un fraude muy menor, yo puedo ahora con la nueva norma sacarme los delitos menores y no lo investigo. El monto mantiene el delito, es estafa. Se tendrá en cuenta el momento de la pena y le da la oportunidad al fiscal de poder decir no investiguen este hecho, lo perdono y el juez revisará si está bien o está mal. Esto es para que lo tengan en cuenta también los señores en nuestra campaña antidelincuente. Prisión difícil. Ejemplo, montones. Ya vamos a ver los casos que hemos obtenido pronunciamientos y las señoras que están en prisión. Bueno, no quiero entrar en cuestiones jurídicas que había preparado porque nos va a ocurrir, es muy técnico. A los fines de la estafa al seguro, del fraude al seguro, la campaña que están haciendo Juan y Gabriel, creo que los conceptos generales que he dado son suficientes para que entiendan qué es la estafa, cómo funciona el seguro. Ahora lo vamos a ver en particular con Pablo. Ahí, si bien sabemos que las penas son las que Mariano dice, igual nosotros vamos a ir a fondo. Ya tenemos la decisión política como empresa de ir a fondo. No nos interesa por ahí esa parte ya no depende de lo que nosotros decidamos, sino que nosotros no vamos a detenernos. Igual quiero también subrayar y marcar, que es algo que vos, Mariana, no lo dijiste, pero es algo que es un logro muy, muy importante. Yo creo que es una resolución histórica que tuvimos, y el eco de la justicia que estamos teniendo también es muy importante. Hemos tenido los primeros procesamientos. Esto es histórico dentro del mercado asegurador, porque siempre se ha producido que se ha penalizado o que la justicia ha determinado o ha tenido resoluciones sobre asociaciones ilícitas. Pero nosotros, como compañía, hemos conseguido el procesamiento de asegurados individuales. Y esto es un logro histórico que marca una jurisprudencia dentro de la industria y como resolución de la justicia que en el futuro va a generar cuestiones muy importantes en los resultados que tenemos en la industria. Y esto me parece importante. Bueno, muchas gracias. Un poco la idea de cerrar esta charla era preguntar los casos que estamos llevando adelante la justicia profesional, la representación de Libra, pensando como punto de partida. Tenemos esta decisión, que habrá recién política, conceptual, cultural, social, de ir un paso más allá del desistimiento. Arrancamos a trabajar con los casos, arrancamos a ponernos en contacto con las investigaciones, que sean los liquidadores, que sean las verificaciones, los verificadores, luego de los siniestros, vimos un poco de todo. Muchos desistimientos, sin lugar a dudas, en los cuales los asegurados desistían en reclamos ante la compañía en consecuencia de la indemnización que estaban reclamando. Pero bueno, entonces a partir de ahí dijimos, esto alcanza a realizar una acusación penal seria, donde un poco esta decisión política que tomó Gabriel, Juan Ignacio, de ir en contra del fraude, no fue, por lo menos así nos lo transmitieron, ir contra todo, contra todos y denunciar a todo el mundo, sino que simplemente tratar de seleccionar casos fuertes y tratar de ir contra esas personas y siempre con seriedad. Un poco también la idea era no perder seriedad
con las cosas. Entonces, la primera cuestión que arrancamos a trabajar con el doctor Julio Libarona y con el equipo del estudio fue el desistimiento, y principalmente desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde su valor probatorio, es decir, qué implica o qué prueba o deja de probar el desistimiento a los fines del delito de estafa. Un poco nos introducía Mariano sobre sus requisitos, por un lado, y por otro lado, también desde el punto de vista de la dogmática penal. Sé que no todos son abogados, pero es importante dentro de la tentativa, es decir, cuando una persona comienza la ejecución de un delito, cualquiera sea, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo puede consumar. Es decir, un ejemplo de facultad es una persona que está en la calle e intenta arrebatar el celular a otra persona y esa persona se defiende. Entonces comenzó la ejecución de ese intento de robo, pero no lo pudo consumar porque la persona se defendió, porque apareció un tercero y lo defendió, etc. Entonces, vayamos en primer lugar sobre el desistimiento, es decir, el desistimiento que hace el asegurado sobre el reclamo y cuál es su valor probatorio. Un poco lo que estamos trabajando, las conclusiones a las que fuimos llegando, es que el desistimiento es como una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Se entiende? O sea, lo que prueba es, simplemente tenemos un asegurado que reconoce que el reclamo que hizo no existe, no existió, fue falso, directamente lo decide desistir, lo cual ya en sí mismo significa algo, ¿no? De por qué una persona inicia un reclamo y después lo decide. Pero bueno, un poco lo que estuvimos trabajando, incluso con los investigadores, incluso para ir mejorando hacia el futuro, fue esta idea de decir, bueno, consigamos el desistimiento, pero consigamos también otros elementos de prueba que nos permitan fundar una acusación fuerte, real y seria en términos jurídico-penales. Y por ello, no solo el desistimiento, sino que era también buscar otros elementos de prueba. Elementos de prueba que pueden ser infinitos, testigos, cámaras de distintos lugares, que eso también siempre está muy bueno, porque hoy en día tenemos las cámaras del gobierno de la ciudad, que filman absolutamente todo, gran parte de la ciudad, o incluso los locales, pero está bueno, siempre y cuando se llegue a tiempo, porque muchas veces lo que sucede es que esas cámaras tienen un plazo de duración y se sobrescriben. En fin, un poco la idea esta es, ¿tiene el valor probatorio el desistimiento? Sí, claro, por supuesto, suma, y les aseguramos que en cada una de las querellas las acompañamos como prueba. El asegurado, a quien denunciamos como imputado, desistió del reclamo. Ahora bien, lo que siempre intentamos es dotarlo, robustecerlo de otros elementos de prueba. No puede ser el desistimiento la única prueba. Por eso decimos que es una condición necesaria, pero que no es suficiente. Ahora bien, ese es el primer punto, su valor probatorio. El segundo es este desistimiento. Insisto y vuelvo sobre este punto. La lucha o la campaña contra el fraude no es a cualquier precio. O por lo menos Libra no lo decidió así. Entonces, no nos sirven tampoco desistimientos obtenidos bajo coacción, bajo amenaza, bajo un apriete, dicho creo yo, sino que no solo porque no lo vamos a hacer de ese modo, sino porque también carece de valor probatorio, porque precisamente hay un tema de garantías constitucionales, puntualmente la garantía de discriminación de la persona. Ahora bien, si no es un desistimiento coaccionado, que es un desistimiento voluntario, ¿no? Digamos, la persona voluntariamente decidió. ¿Cuál es el problema? Ahí entramos en un terreno técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, volviendo al ejemplo de la tentativa. Nosotros dijimos que si alguien comienza la ejecución de un delito, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, el delito queda tentado. Ahora bien, existe otro instituto que precisamente se llama desistimiento voluntario. O sea, los desistimientos que nosotros acompañamos en las querellas es un supuesto que excluye la punibilidad. Es decir, si la persona desiste voluntariamente del delito que está a punto de cometer, su conducta no es penalmente relevante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? El ejemplo de manual, el ejemplo de facultad, sería esa persona que ha decidido, o sea, determinado a robar un banco, tiene su plan armado, tiene sus herramientas, tiene su arma, mientras se decide a ir a ese banco, faltando pocas cuadras, reflexiona, recuerda que robar está mal, o piensa que después le es muy riesgoso y decide voluntariamente eso y dice, bueno, vuelvo a mi casa, no voy a robar. Eso no es punible, no es penalmente relevante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Ya tenemos asegurados que intentaron engañar a la compañía, pero que desistieron voluntariamente. ¿Esto lo podemos querellar penalmente por esto? ¿Podemos avanzar con esto? Bueno, la respuesta no solo la encontramos en los casos que iniciamos nosotros, sino que ya la había dado hace un tiempo la Cámara Criminal y Correccional de esta capital.
¿Por qué? Porque para que el desistimiento conlleve esa consecuencia jurídica de excluir la responsabilidad penal, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser voluntario, libre y real. Y precisamente en casos de intentos de estafa a seguros, lo que dijo la Cámara es: no hay voluntariedad. ¿Cuándo? ¿Cuándo no hay voluntariedad? Cuando ese desistimiento se produce una vez que la persona, el imputado, tomó conocimiento que lo descubrieron. ¿Se entienden? O sea, que es precisamente el trabajo que hacen los investigadores, los verificadores, los liquidadores. Entonces, al no existir esa nota de voluntariedad, o sea, simplemente es decito porque me descubriste, eso sí le da relevancia jurídica. Pero bueno, esos son los dos temas con desistimiento. Eso es transversal a esta decisión de avanzar conceptual, cultural y políticamente, y no solo quedarnos con el desistimiento, sino que avanzar penalmente, nos lleva a esto, a analizar la importancia o su valor probatorio del desistimiento del reclamo y su posibilidad de ser considerado desistimiento voluntario. Eso vemos que lo hemos zanjado. Pero bueno, pasamos a contar brevemente uno de los casos, tal vez una de las primeras querellas que hicimos en representación de Libra y que hoy en día ha tenido acogida favorable, ha habido un procesamiento, ha habido elevación a juicio, que bueno, es el caso de JR, obviamente vamos a decirlo por sus iniciales, pero creemos también que es lo correcto y también nos ha pasado a estar de otro lado, defender personas y cuyos fallos se han difundido con su nombre y apellido y no les ha resultado gracioso, así que vamos a mantener estas iniciales JR como cualquier caso. ¿Qué es JR? ¿Qué es lo que le llegó a Libra? Una denuncia administrativa en la cual JR, titular de un auto y asegurado también de Libra, dijo que un buen día se juntó en una estación de servicio con su acreedor monetario, es decir, aquella persona a quien le debía plata por el auto que era momentáneamente titular, y dice que se junta con esa persona, con su acreedor, no importa, A y con B, dos personas, momentos en el cual lo amenazan y le dicen: devuélveme el auto en este momento, le arrebatan las llaves y le dicen: bájate del auto. JR se baja y ve cómo su auto se baja. JR, titular del auto, asegurado en Libra, se presenta en una comisaría vecinal, en la policía de la ciudad, y denuncia: me robaron el auto. Se lo llevaron a estas dos personas y los individualiza perfectamente. Es A y es B. Acompaña esa denuncia policial también el Libra. Ahí se le da intervención a los investigadores, a los verificadores. Digo, el Libra tiene el legítimo derecho de investigar esas denuncias. Los investigadores, con muy buen tino, terminan contactando a las personas que habían sido denunciadas por JR, como aquellos acusados del robo del auto, que cuentan una versión absolutamente distinta. Dicen: no, nada que ver, nosotros no lo amenazamos, no le arrebatamos las llaves, no le robamos el auto. Muy por el contrario, habíamos acordado voluntariamente la entrega del auto ese día, esa fecha, en esa estación de servicio. Y llama poderosamente la atención lo que pasó. Y de hecho, en ese momento, y fíjense la importancia de iniciar las causas penales y de cómo van robusteciéndose con elementos, estas personas no solo fueron testigos a favor, o sea, en contra de este imputado, en definitiva a favor de Libra, sino que también ellos sufrieron un proceso penal en su contra. Porque esta denuncia, cuyo contenido fue falso, motivó que estas dos personas terminen imputadas. Personas que nosotros no conocíamos, que nosotros no defendíamos. Yo creo que fue bueno enfrentarnos a vos y haberlos ayudado. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Avanzó la querella penal y se pidió esa causa en la cual habían sido denunciados. Y en esa causa habían sido sobreseídos, habían sido desvinculados por una cuestión más técnico-formal y no se había determinado la falsedad de esa denuncia. Entonces sí fue importante que estas personas ya sobreseídas vengan a declarar como testigos en nuestra querella. Y ahí explicaron lo que efectivamente sucedió e inclusive conseguimos el testimonio de una tercera persona, ya que era completamente ajena a este conflicto, en la cual también ratificó que no hubo amenazas, no le arrebataron las llaves. Tantos así que la realidad de los hechos es que no solo no lo bajaron del auto, sino que lo llevaron a su casa. Eso se pudo probar fácticamente. Pero bueno, en cuanto todo esto se probó, obviamente fue llamado indagatoria a JR y finalmente fue procesado. Y fue procesado por el delito de estafa. Y aquí es muy interesante cómo Mariano, y esto les prometo que no lo coordinamos, trataron distintas cosas vinculadas con la idoneidad del estafa. Una de las cosas que dijo el juzgado es: esto no fue, acá hubo una maniobra
un ardid, puntualmente dijo, y no es una simple mentira. O sea, la posición del juzgado era la contraria a la que sostiene Mariano, que muchas veces lo charlamos. Dice, esto, si hubiese sido una simple mentira, yo lo hubiese desvinculado a JR. Pero acá no fue una mentira, acá hubo yo uso la palabra mise en scène, una puesta en escena en la cual se realizó una denuncia policial cuyo contenido era falso. Y eso tiene la idoneidad suficiente como para engañar a Libra. Obviamente, la disposición patrimonial perjudicial, que sería la indemnización por el robo de este auto, no se materializó precisamente porque Libra y los investigadores lo advirtieron. Y ahí también aprovecho una breve digresión de esto, un poco lo que nos comentaba Mariano. Tuvo resultado, dice, si surte efecto el arreglo engaño, entonces hay estafa, no importa si es burdo, inidóneo, lo que fuera. Acá, en los casos de tentativa de estafa, justamente no aparece, nunca hay una disposición patrimonial, nunca llegamos a eso porque lo advertimos y podemos neutralizarlo. Pero bueno, la posición del juzgado, el punto es, una posición extrema a eso eliminaría la tentativa, o sea, cada vez que descubre una estafa, nunca va a ser delito. Entonces, sin perjuicio de ello, la posición del juzgado fue, esto no es una simple mentira, acá hay una puesta en escena, acá hay estafa. Después, otra cuestión muy cortita que les quiero contar es, nosotros siempre dijimos que el contenido de la denuncia era falso. De hecho, así se probó y por eso fue procesado y por eso fue elevado a juicio. Nuestro Código Penal también prevé un delito específico en el artículo 245 del Código Penal, que es la falsa denuncia. ¿Qué es lo que pasa? El juzgado entendió que no era típico de denuncia falsa, no porque el contenido no sea falso, sino porque la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia de la denuncia falsa es que siempre tiene que ser frente a autores indeterminados. De hecho, la gran mayoría de los casos de estafas de seguro se vinculan con denuncias, me robaron el auto, no sé quién fue, tal día, tal hora, en tal lugar. Acá, y esta es otra de las particularidades de JR, que acá individualizó del minuto cero a sus personas. Entonces dijo, bueno, no hay delito de falsa denuncia, pero esta mentira, este contenido falso es parte del ardid, y les leo textual, con el cual Rojas actuó para cobrar el correspondiente seguro. Esto es un voto del doctor Escoto y de la doctora Lainio de la Cámara Criminal y Correccional. Bueno, ese es tal vez JR, uno de los primeros casos, digamos, como el insignia de Libra, y que ha tratado un poco todas estas cosas, por eso creemos que también es muy ilustrativo. Después también tuvimos otros casos que han avanzado, vinculados con SJ, es otro caso, vinculados con siniestros que ocurrieron con anterioridad a que la persona se haya contratado a Libra. Nuevamente acá había también, y esto es parte del análisis interno que hacemos nosotros con Mariano y con el equipo del estudio, vinculado también con la idoneidad, como bueno, pareciera el exante a priori esto es burdo, o sea, tuvo el siniestro, después lo aseguró, es fácil de comprobar, no. Bueno, lo cierto es que la justicia lo desechó, dijo, acá hay una idóneo. ¿Por qué? Y acá hay un punto muy claro, era que Libra, por lo menos no legalmente, tenía la forma de averiguar cuándo efectivamente había sido el seguro. Acá había también la intervención de otra compañía que en el marco de esas actuaciones, en el marco de nuestra actividad penal, fue oficiada y le preguntaron, obviamente fue un siniestro entre dos personas, entonces la otra persona tenía otra compañía y le preguntaron, ¿cuándo fue el siniestro? ¿Cuándo le denunciaron internamente este siniestro? Y ahí la otra compañía dijo la fecha verdadera y bueno, el CJ terminó en aprietos judiciales. Pero bueno, yo creo que también acá nuevamente hay un tema de idoneidad y que los juzgados de momento, por lo menos en la etapa de instrucción, que es la etapa preliminar, han decidido por seguir avanzando, por trabajar todos estos temas, insisto, el desistimiento ha sido valorado como una prueba necesaria, pero no suficiente, porque siempre tratando de robustecerlo con otros elementos, ha considerado que la compañía Libra, como cualquier otra compañía, puede ser engañada, más allá de que tenga más o menos recursos, más allá de que tenga investigadores o no tenga investigadores. No es la charla acá para dar argumentos defensistas, que puede haberlos y mucho, pero bueno, en líneas generales han decidido la justicia criminal correccional avanzar en este sentido. Y el último tema que también queríamos tal vez con Mariano desarrollar muy brevemente es el rol del productor de seguros, ¿no?
El productor de seguros es aquella persona en la cual el asegurado consulta constantemente, le hace preguntas. Generalmente cuando ocurren los siniestros es aquella persona a quien le dice, che, ¿cómo debo proceder? ¿Qué es lo que debo hacer? Obviamente en la medida y en cuanto el asesoramiento del productor se mantenga dentro de su rol, dentro de su función, en términos, digamos, de IACO, va a ser adecuada. Ahora, en la medida en que un productor le diga que modifique la denuncia o le diga que denuncie en determinados términos al asegurado, cambiando por supuesto la realidad o la veracidad de los hechos, entendemos que allá, aquí o en ese supuesto, hay una participación criminal, es decir, hay una participación dolosa, hay una colaboración, un aporte necesario a ese intento de estafa. Con lo cual, entendemos que razonablemente y válidamente pueden ser eventualmente imputados algunos productores. Veremos, obviamente será materia de hecho y prueba, ¿no? Hay que, por más que muchas veces uno pueda presumirlo, hay veces que es difícil probarlo, y como le dijimos al inicio y así nos lo transmitieron desde Libra, no es querellar a cualquier precio, sino querellar con seriedad y solvencia. Bueno, eso es un poco los casos de Libra y no sé si van a... Bueno, no sé si quieren hacer algún tipo de preguntas. Hola. Fernando Signali de Escenario Broker. Bueno, felicitaciones Libra, Gabriel Perucchi, por la valentía de haber encarado esta cruzada. Bueno, que Mariano, todos lo conocemos hace muchos años. Para ser cortito, dos cuestiones, ¿no? Primero son conscientes que ustedes están abriendo una tranquera, ¿no? Que, digamos, hay determinados fraudes en esta mini lección que nos han dado los abogados de derecho, digamos, como aceptados por la industria, más allá del uso y costumbre, ¿no? Me animo a presentar dos solos. Un primero es el tema de que el ANSES está retirado, el gobierno está retirando la fe de vida. Se pagan las jubilaciones y un porcentaje no menor de jubilaciones del primer mes siguiente es retirado por el apoderado del jubilado en el banco cuando el jubilado ya está fallecido. El ANSES 2 o 3 meses después se entera y el convenio que tiene con los bancos es que el banco le tiene que devolver la plata al ANSES. Con lo cual eso es un fraude, después tiene un poder, un engaño, sabe que está muerto, pero el sistema, eso lo sabe el Estado, lo sabe el ANSES, lo saben las comunidades de seguros, o sea, hay una institucionalización del fraude. Eso no se va a dar de patadas con esta cruzada, o sea, algo como para tener en cuenta. Y el otro tema, digamos que nosotros lo estamos viendo muy fuerte en nuestra cartera de clientes, es el delito hacia bancos. Tenemos varios bancos clientes del cyber y de ransomware, es tremendo, o sea, hay organizaciones muy fuertes y ahí los bancos, por no tener un problema de reputación, están tratando de, donde encuentran la punta del ovillo, para con el desistimiento, porque sería una debilidad del banco demostrar que tienen todos los meses 100 o 200 o 300 millones de pesos de ransomware, ya sea de cuentas de cajas individuales o ya de una red mucho más fuerte. Gracias. No, gracias, Pablo, Fernando. Indudablemente, esto es una decisión que asumimos un riesgo que se va a llevar de patadas con un sistema que está acostumbrado totalmente a otra situación. Pero asumimos ese riesgo, porque en definitiva creo que es lo que corresponde, creo que es lo que tendría. Realmente esto es abrir una tranquera en donde uno festeja que el mercado asegurador en su conjunto siga esta línea, porque en definitiva asumir este riesgo es la única posibilidad que uno le ve a poder tener no solo una compañía sólida que pueda responder y que pueda ampliar una situación y una alianza con sus productores y sus asegurados, sino que es la única manera de que la industria pueda
realmente llegar a sanar un montón de situaciones. Creo que todas las crisis son complicadas, pero hoy hay una crisis y un combo del mercado asegurador, de lo que hablábamos antes. Hoy tenemos un índice de inflación, hoy las compañías están indemnizando hasta inclusive por encima de ese índice de inflación. Hoy las compañías no se pueden sostener con rendimientos financieros, sino que hoy se tienen que sostener con rendimientos técnicos. Sabemos que hay riesgos deficitarios y hay una decisión que tiene que ser profunda, porque en definitiva nosotros por ahí creo, y incluyo, una de las cuestiones, uno de los puntos que uno ve como débiles es mirar al corto plazo. Creo que debemos mirar a largo plazo, entender que en estas situaciones y en este sistema se benefician pocos y los perjudicados somos muchos, y en esta institución que es la industria del seguro, para generar una posibilidad de tener primas técnicas justas, que no estén por encima de los valores que realmente se tienen que pagar, y que se cuide al usuario final y se cuide a todos los participantes de lo que es la población de la industria, y hay que asumir riesgos. Y nosotros estamos decididos a asumirlos. Sabemos que vamos contra un sistema que está muy metido en una sociedad que por ahí está deformada en muchas de las situaciones, como por ejemplo conformarse con un desistimiento. Históricamente fue así. Y es un delito. Y en definitiva, los delitos hay que llevarlos a la justicia. Entonces, en eso, Fernando, estamos, más allá del riesgo que se corra, a nosotros, y a mí personalmente, me moviliza todas las situaciones que dejen huella, todas las situaciones que uno pueda generar, y creo que es muy difícil buscar un resultado inmediato, porque uno hoy, en estas cuestiones profundas y de acertar lo que uno piensa, porque uno lo hace por una decisión de lo que piensa, y el acertar es trabajar para las generaciones que vienen, porque en definitiva uno hoy, de un proceso histórico que uno mira para atrás, de decisiones que no se han tomado en su debido momento, y que hoy se toma una decisión, por ejemplo, como la que estamos tomando, y estamos teniendo resultados como los que decimos, esto uno hoy apunta a que ese resultado lo tengan las generaciones que vienen. Nosotros transitaremos y podamos disfrutar el camino, pero hoy a mí me conforma con trabajar para generar situaciones positivas para lo que viene. Y en definitiva, más allá de que uno después se vaya de esta historia, porque es la vida misma, pero generar ese tipo de situaciones yo creo que vale la pena asumir cualquier tipo de riesgo. Estamos decididos a hacerlo. Así que eso es un poco lo que respondo a lo que vos planteás. No sé, Juan, si querés comentar algo sobre lo que puntualmente, sobre los riesgos que Fernando marcó, pero bueno, conceptualmente es esto lo que pienso. ¿Cómo estás, Fernando? Ya, dos cosas. Una, por lo dicho por Mariano y por Pablo, está claro que la recepción conceptual en la justicia penal está. Entonces, uno de las dudas que teníamos nosotros, no desde el asumir el riesgo, sino desde cómo podía resultar esta visión de empresa asegurado, era qué recepción va a tener la justicia. No estaba ni bien ni mal, no dependía de nosotros. Y la verdad que, en principio, que la justicia dé avances en procesamientos y dé avances en resoluciones históricas, nos da ánimo para seguir intentando esto. Pero esto que vos dijiste de los ciberriesgos, a mí me tocó en algún otro momento que ocupó esta función, hablar con un juez penal que es específico de ciberdelitos, pero yo lo conozco, no recuerdo el nombre del juez de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que yo ocupaba un rol en la superintendencia y me viene a pedir una resolución general para obligar a las aseguradoras a, en los planes de cobertura, no son muchas las que se dedican a ciberriesgos, quizás ahora son un poco más, obligar a las aseguradoras a poner una cláusula que diga es siniestro si lo denuncias en la justicia. Si no, no es siniestro, como el delito de robo de un auto, lo mismo. La verdad que claro, con las aseguradoras, de nuevo, eran 2 o 3 en ese momento las más, no hubo un problema en plantear eso, la resolución no terminó naciendo, pero al margen de eso, el dato que a mí me queda respecto a tu pregunta es, vino la justicia a pedir
que le denuncien los casos. La verdad que la justicia, o el juez penal, no estaba, era un fiscal, perdón, no estaba en pos del perjuicio económico que puede tener X aseguradora que da seguros y de riesgo, sino estaba en alimentenme a mí para trabajar y para que estos delitos a largo plazo yo pueda tener, eso lo saben más los chicos, pueda tener idea de cómo se originan, quiénes son, si hay matrices, si hay denominadores comunes y demás. Si no me llegan esas denuncias, vos lo acabas de decir, o desisten o pagan los siniestros y pagan los siniestros, en definitiva siempre es corto plazo, porque la visión que tenemos que tener, y fue textual, los bancos no quieren, por un tema de prestigio y idiosincrasia, decir dónde están los activos financieros de la gente, con todo lo que sabemos en este país pasa con esa cuestión. Entonces digo, animémonos a analizar esto, en ese caso bancos, aseguradoras, regulador, justicia, que es lo que se habla antes de los diferentes actores, y sí, así se piensa en el largo plazo, porque si no, estamos siempre mirando el corto, y eso es perjuicio. Aseguro, costos, extra costos por los que se laburan bien. Pero me parece que entre la recepción que nosotros vimos cultural, conceptual de la justicia y el cambio de metodología que tenemos que tener, me parece que está renovado, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marcelo es mi nombre, productor de seguros y del medio tiempo de seguros. El caso que comentó el doctor Julio Libarona de hace 30 años, pues creo recordarlo, no voy a mencionar quién creo que es por cuestión de cortesía, pero sí le quiero preguntar esto: ¿qué ocurre en aquellos riesgos de gran magnitud donde puede haber o aseguradoras y hay un disenso entre algunas compañías, por ejemplo, por una cuestión reputacional, pagar el siniestro, aun cuando pueden pensar que es fraude, y otras que dicen no, queremos ir a la justicia? ¿Cuánto pesa en la justicia el hecho de que algunas paguen y otras desistan, o sea, impulsen la acción y quieran llegar al final para que se las condene a pagar o se las absuelva hacerlo? Mira, el Yering, que fue un sabio del derecho alemán, decía: el juicio penal es el reino de las pruebas. Entonces, si un asegurador quiere denunciar y otro no, uno denuncia y el otro no acompaña, y que va a decidir va a ser el juez. Y el juez va a decidir en base a las pruebas de la causa. Y si la persona cometió la conducta punible de estafa o tentativa de estafa en estos casos, pero las pruebas lo acreditan, va a seguir eso. El día que el juez recibió la denuncia ya funciona el oficio, es un delito de acción pública. El dueño de la acción es el fiscal y el juez. Vos podrás o no acompañar, pero no la podés desistir siquiera. Ya es el Estado el que la sigue. Para Mariano, mi nombre es Aníbal Ceja, soy periodista, hicimos un Zoom en pandemia por este tema. ¿Cuál es la pena esperada por ustedes en caso de desistimiento voluntario cuando ya tomó conocimiento de que fue descubierto el fraude? Mira, ¿cuál es mi ideal en un criterio realista? Es que exista una condena en suspenso. Difícilmente podría tener un objetivo por el disvalor de la acción y del resultado, y siendo un acto de tentativa donde la pena se reduce en 1/3 a la mitad. O sea, le das de 4 años a 3 meses, inclusive. Pensar que lo van a meter preso hasta me podría sonar desproporcionado, siendo objetivo, ¿viste? Entonces vos me decís, logramos una condena, yo estoy contento. Incluso lo que hacemos es esto: nosotros tenemos 3 casos ya en juicio oral. En el primer caso fuimos con criterio, después de haberlo estudiado y algunos fallos de España. En el segundo agregamos el fallo del primero, y en el tercero agregamos los 2 primeros. Ahora tenemos 3, en la próxima vamos a citar los 3. A eso se refería Juan Ignacio cuando se refería que los jueces nos siguen. Las dificultades que nosotros encontramos al hacer estas denuncias en cuanto a la prueba, en cuanto al rol de los investigadores, en cuanto al desistimiento, en cuanto a la calificación, en cuanto a la tentativa, hoy todos los tribunales las aceptan. Y
Después podremos entrar en un tema de prueba, si podemos acreditarlo o no, pero ya está, te diría, unánime jurisprudencia de que esto configura tentativa de Estado. Sí, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gabriela Barbeito, yo soy periodista también del mercado de seguros. Tengo un programa de televisión, Público Económico, y soy periodista de la revista Estrategas. Hace muchos años que vengo escribiendo sobre el tema de fraude en seguros. Hay una activa participación de CESDI, Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Ellos tienen el sistema SOFIA de detección de fraudes. También está la Superintendencia de Seguros, que tiene el sistema IRIS. De todo esto charlábamos con Gabriel Bussola y con Juan Ignacio Perucchi en el programa. La pregunta era, en función de todos los años que hemos hablado y escrito sobre el tema de fraude, siempre las aseguradoras han llegado a este punto de denuncia cuando había una asociación ilícita, varios participantes, no eran una denuncia a título personal, que creo que esta es la diferencia. Quería saber ustedes qué información manejan, tanto el doctor Julio Libarona y no me acuerdo tu nombre, perdón, doctor Pablo. Bueno, doctor Pablo, ¿qué información concreta de casos similares? Definitivamente es el primero, porque en realidad esto es histórico de siniestros que se denuncian y a lo mejor se denuncian en 5 compañías distintas el mismo siniestro. Y esto es la información que empiezan a cruzar las aseguradoras y empieza a saltar en algún punto, pero se llega al punto de que todas piden el disentimiento y en algunos casos, según la información que yo tengo, han hecho la denuncia penal. Quería convalidar con ustedes qué información tienen de cuántos casos, si lo tienen o no. Lo que tradicionalmente se denunciaba es esas asociaciones ilícitas, en muchos casos, que falsean seguros, en general con intervención de abogados, intervención de la policía, y utilizan los mismos testigos en los distintos procesos. Eso era lo que Gabriel denominó el marco tradicional. En cuanto a estos hechos individuales, yo creo que hay un gran desconocimiento tanto en el mercado del seguro como en los tribunales. No hay muchos más casos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, empezamos a ver obstáculos. La prueba, la declaración del verificador, es tentativa, hay idoneidad, hay delito consumado. Entonces recurrimos, no existía la inteligencia artificial, existía la Oficina de Jurisprudencia de la Cámara del Crimen. Y encontramos casos como los que vimos antes, ninguno de estos. Y es más, con los jueces que hemos conversado, tratando de que tomen conciencia, que lo han hecho, de la gravedad en el mercado que revisten estos casos, para ellos también representan originalidad. Por eso es que está bueno que en cada denuncia vamos citando los criterios de los otros jueces. Tenemos pocos casos donde intervino la Cámara, porque en general se dieron por vencidos los estafadores y ni apelan. Pero tenemos esta variante. Entonces yo creo que no existe mucho precedente que al menos yo haya verificado. De las 2 fuentes que te puedo decir, la biblioteca de la Cámara, no encontramos nada, encontrábamos fallos en la jurisprudencia española, no en nuestra jurisprudencia. Y en los propios jueces que, conversando de los temas y de esta problemática, la ignoraban. Conocía al otro, Carancho, la película aquella que demostraba esta modalidad delictiva. Algo ahorita que quiero agregar es que más allá de lo cultural y de lo que marcamos, de lo que esto significa en las generaciones que vienen,
de lo que es la parte económica es algo muy profundo, porque modifica los índices siniestrales del mercado asegurador. En definitiva, asumir este riesgo de salir a combatir lo que históricamente no se salía a hacer es algo muy profundo para la industria, porque en definitiva es un riesgo que hace que modifique el índice siniestral de una industria que todos sabemos y participamos de esta industria, que esos índices, y hoy sobre este contexto que vivimos, están por encima de lo que significa una ecuación técnica. Hoy hay una guerra de tarifa y se compite desde un lugar que nada tiene de técnico en esta industria, porque esta es la realidad. Y para nosotros poder tener una tarifa técnica en donde tengamos un mercado asegurador sólido, indudablemente este es uno de los puntos claves que nosotros tenemos que perseguir. No digo que sea todo, pero sabemos que este es un punto importantísimo para poder iniciar un mercado asegurador como el que buscamos. Esto también me parece muy, muy importante. Por eso lo marco como histórico. Gabriel, buenas noches, Pablo. Yo soy de deporte, no veo que acá hay muchos productores de seguro. Pero es interesante, te voy a preguntar desde otro punto de vista, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista del asegurado. Y me parece que a todo lo que estabas hablando recién, más allá de nosotros como comunicadores, como periodistas, de poder trasladar esto, ¿no? De imponerlo desde el miedo, más allá que sea un delito, y está muy bien. ¿Cómo lo podemos trasladar desde el beneficio del cliente? Porque me imagino que cuando hay un siniestro, hay un perjuicio en la empresa, generalmente se traslada al cliente. Digamos, ¿cómo nosotros podemos comunicar que esto no tan solo no se hace por la cuestión cultural, como sociedad, que no se hace porque es un delito, sino que también es un beneficio para el cliente, porque esto se puede trasladar en beneficio al cliente si es así? Es la pregunta. ¿Cómo te va, Pablo? Sí. ¿Por qué es un beneficio para el cliente? Porque en definitiva la composición técnica que tiene una cuota de seguro es una composición técnica que tiene el peso del fraude. Cuando Ignacio nos decía que el 47% de las denuncias que se presentan tienen una composición de fraude, que puede ser un autorrobo, como puede ser una indemnización que está por encima de lo que la compañía debe indemnizar. ¿Qué significa eso? Que la tarifa que el asegurado final paga es mayor a la que tendría que ser, porque una tarifa técnica tiene la composición de todos los elementos que tienen los análisis, de lo que analiza una compañía de seguros para crearla. Y ese es el perjuicio directo que tiene un asegurado. Entonces, por eso, esto es importante, lo que vos me preguntás, y es una manera importante de trasladarlo, porque acá no se trata de generar lo que decía antes, lentitud o no pagar. Acá lo que se trata es de defender al actor de buena fe, porque para nosotros como compañía poder entregar lo que el asegurado realmente necesita y lo que realmente sea lo justo y que no esté sobrevaluado esa tarifa, nosotros tenemos que hacer que la ecuación técnica es así. Y hoy el fraude lo único que hace es perjudicar a muchos y beneficiar a unos pocos. Esto sería la respuesta. Pedro Sebastián de la revista Mercado Asegurador. Tengo unos cuantos años de seguro y este tema evidentemente tiene larga data en nuestro mercado como un flagelo, digamos, difícil de solucionar. Como bien decís, la incidencia en la siniestralidad es muy grande, no solamente en la Argentina, porque es un problema mundial, ¿no? Aquí nosotros estamos tratando nuestro negocio y defendiendo nuestro negocio, pero esto del fraude del seguro no se debate solamente en este país, sino se debate a nivel internacional. Ustedes hablan del 47% de los casos que pueden tener algún contenido de fraude. La cifra que se maneja internacionalmente es que los fraudes representan entre el 20 y el 25% de todos los siniestros. Una cifra bastante importante, ¿no es así?
Se calcula que entre el 20 y el 25% de los siniestros tienen un contenido fraudulento, con lo cual, evidentemente, si se lograra resolver este tema, nos ganaríamos todos, esos resultados técnicos serían fantásticos. Ahora, no es sencillo el tema porque de ese 20%, el 25% algunos se detectan y otros no se detectan. Es decir, no es fácil detectar todos los casos de fraude. Lo que es muy bueno, que estamos escuchando esta noche, es trasladar el problema de la gente que comete delitos a la justicia. Muchos lo que hacían en estos tipos de casos de fraude que detectaban era buscar el desistimiento y no continuar con el tema. Y esto justamente es una de las cuestiones. Llevarlo a la justicia genera una conciencia de que el caso va a tener otras consecuencias, mucho mayores, cuando uno lo mete como delito. Este para mí es un avance importantísimo, pero lo importante es que todo el mundo tome este tipo de actitudes que están tomando ustedes. El problema justamente del mercado, es decir, el tema del fraude de la Argentina se trató muchas veces, hubo comisiones de fraude, la superintendencia también intervino, se han hecho bases de datos, EBI. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, hay algunas empresas de startup que están trabajando en algún desarrollo en la lucha contra el fraude. Espero que sea exitoso, justamente la base tecnológica tiene que ayudar a controlar este flagelo. Creo que los emprendimientos que existen en ese sentido van a ser positivos, ¿no? Con que se logre el 50% de la reducción de los siniestros fraudulentos, el negocio del seguro cambia sustancialmente. Sí, pero es un objetivo a conseguir. Y para eso tenemos que luchar todos, porque el fraude no está solamente en el asegurado. El fraude está en los distintos sectores del seguro. Muchas veces el fraude es consensuado entre distintas partes del seguro. Y eso también hay que combatirlo. Pero justamente la mejor manera de combatirlo es cuando tiene consecuencias jurídicas. Mientras esos hechos no tengan consecuencias jurídicas, evidentemente va a seguir existiendo. Sí, eso es totalmente así. Yo igual estoy empezando a notar un acompañamiento de la industria, ¿no? De las compañías. Yo tengo la posibilidad de juntarme con colegas y yo festejo eso, porque yo creo que sí, hoy hay un montón de metodologías y hoy el tema de lo que es el avance tecnológico, la inteligencia artificial y herramientas que hoy permiten batallar muy fuerte contra el fraude, y eso a mí me genera una ilusión grande, porque no tengo duda, Pedro, que esto cambia, pero cambia notablemente, históricamente cambia un resultado en una industria que lo necesita, porque esto es algo que hoy iniciamos un camino que a uno le apasiona y lo moviliza por eso, porque uno es consciente de la profundidad del cambio que genera una situación que hoy, más allá de que lo iniciemos en una compañía, siempre el objetivo es que se pueda accionar desde la industria, porque accionando en conjunto en la industria es donde vamos a conseguir realmente el resultado que buscamos, porque en definitiva uno puede hacer lo que está al alcance de cada situación, pero más allá de que compitamos, porque competir es hermoso dentro del mercado asegurador, es real, pero tenemos que fijar nortes y puntos en común de coincidencia, que todos sabemos cuáles son, y ahí, en esos puntos, nosotros tenemos que coincidir y luchar y gestionar en conjunto. Y después cada una a su empresa a competir, por supuesto que sí, pero eso es lo que yo visualizo, y eso es lo que deseo para nuestra industria. Y tengo la ilusión de que eso ocurra, porque hoy estoy empezando a ver que a las empresas de seguros y toda la industria en su conjunto, viendo los resultados que estamos obteniendo, y no importa quién, a mí no me interesa decir, uy, fue Libra quien dio inicio a esto, no, en definitiva a mí lo que me interesa es participar y que sea grande el saneamiento de una industria de la cual vivimos todos. Y el crecimiento de la industria es lo que nos eleva a todos. ¿De qué sirve que una compañía de seguro crezca y sane y
que pueda cuidar su salud, si después vos abrís la puerta, salís a la calle y encontrás una industria que no se repite lo mismo. Eso a quién le puede generar satisfacción. A mí lo que me moviliza es que la industria en su conjunto pueda gestionar y generar este tipo de acciones. Eso es lo que buscamos. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias y ha sido